Bienvenidos a Estudio 525. Hoy hablamos de Timor Oriental. Hola, buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estáis? ¿Va bien la semana? Hoy es miércoles. En mi trabajo le llamamos el día del sándwich porque está en medio de la semana. Así que nada, esperemos que tras el programa de hoy el día sea un poquito mejor. Hoy tenemos un tema sobre una de las naciones más jóvenes del mundo y espero que os parezca interesante. Me ha resultado bastante interesante conocer un poco de su historia, así que vamos allá. Timor Oriental, también conocido como Timor-Leste, aunque oficialmente se le conoce como la República Democrática de Timor-Leste, es un país del sudeste asiático que comprende la mitad oriental de la isla de Timor, el enclave de ya empezamos con los nombres difíciles. Oekuse en la mitad noroeste de la isla y las islas menores de Atauro y Jako. La otra mitad de la isla de Timor está administrada por Indonesia. El país es un poco más grande en tamaño que la comunidad de Murcia y tiene 14.950 kilómetros cuadrados. Dili, en la costa norte de Timor, es su capital y ciudad más grande. Hoy hablamos de una de las naciones más jóvenes del mundo y conoceremos un poco su historia y su cultura. Y bueno, como siempre, nos acompañará la música del país. ¿Os interesa? Pues vamos a ello. Como siempre os digo, bienvenido a Estudio 525, tu programa sobre Asia, donde hablamos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com y luego también en Spotify, YouTube e iVoox. Y siempre os digo que me sigáis en Instagram, en @estudio5.25, porque así podemos interactuar y también podéis dejarme sugerencias de temas. Como os decía, hoy nos va a acompañar música de Timor, así que os dejo con la primera canción. Baby
La palabra Timor se deriva de Timur, que significa este en malayo, lo que resulta en un topónimo tautológico que significa este. En indonesio, esto da como resultado que el nombre Timor, Timur, que sería el nombre de la antigua provincia de Indonesia, en esta isla se llame pues este. En portugués el país se llama Timor-Leste, que el este también significa este. Y en Tetum, que es el idioma oficial del país junto con el portugués, es Timor-Lorosae. Lorosae puede traducirse como donde sale el sol, así que también sería este. El nombre oficial, según la Constitución, es República Democrática de Timor-Leste, aunque la mayoría de veces se usa solamente esta última parte, Timor-Leste. Pero Timor Oriental, a pesar de ser una nación bastante nueva, no es para nada reciente. Los restos culturales de Yeri-Malai, en el extremo oriental de Timor Oriental, datan de hace aproximadamente 42.000 años y se consideran uno de los primeros restos arqueológicos del país. Los primeros habitantes conocidos son los que llegaron durante la migración australo-melanesa a través de la región y probablemente trayendo los precursores de las lenguas papúes actuales. Se sospecha que hubo una migración posterior de hablantes de austroasiático, aunque de estas lenguas ya no queda ningún rastro en la región. La llegada de los pueblos austronesios trajo consigo también nuevas lenguas y se fusionó con las culturas existentes en la isla, e hizo que los mitos sobre el origen timorense cuenten que los colonos navegaron por el extremo oriental de la isla antes de desembarcar en el sur. A veces se dice que estas personas procedían de la península malaya o de las tierras altas de Minangkabau en Sumatra. Aunque la información sobre el sistema político de Timor durante este periodo es limitada, la isla había desarrollado una serie interconectada de entidades políticas regidas por el derecho consuetudinario, que es decir, son normas jurídicas que no están escritas pero se cumplen porque en el tiempo se han hecho una costumbre. Pequeñas comunidades centradas en una casa sagrada en particular formaban parte de sucos o principado más amplio, que a su vez formaban parte de reinos más grandes dirigidos por un liurai. La autoridad dentro de estos reinos estaba en manos de dos individuos y el poder terrenal del liurai se equilibraba con el poder espiritual de un rainain, que generalmente se asociaba con la casa sagrada principal del reino. Estas entidades políticas eran numerosas y sufrieron alianzas y relaciones cambiantes, pero muchas eran lo suficientemente estables como para sobrevivir durante la documentación europea inicial en el siglo XVI hasta el final del dominio portugués. Timor se incluyó en las redes comerciales del sudeste asiático, China e India en el siglo XIV, exportando sándalo, miel y cera. La isla fue registrada por el Imperio Majapahit, lo digo despacio para no equivocarme, como fuente de tributo. El Imperio Majapahit, ¿ves? Ya me iba a equivocar, fue un imperio talasocrático hindú javanés en Asia suroriental, con el centro de este reino en la isla de Java. Fue el sándalo lo que atrajo a los exploradores europeos a la isla a principios del siglo XVI. Y aunque la presencia europea temprana se limitó al comercio, el primer asentamiento se produjo en la isla cercana de Solor. La presencia europea en Timor fue muy limitada, ya que el comercio se dirigía a través de asentamientos portugueses en islas cercanas. Ya en el siglo XVII se establecieron una presencia más directa en la isla, como consecuencia de haber sido expulsados de otras islas por los holandeses. Si recordáis del programa que hicimos sobre la belleza es una herida hace un par de semanas, los holandeses fueron unos grandes colonos en esta región y habían prácticamente tomado el control de toda la zona de Indonesia, Filipinas y en este caso también Timor. Después de que Solor se perdiera en 1613, los portugueses se trasladaron a Flores. En 1646 la capital se trasladó a Kupang, en el oeste de Timor. Antes de que Kupang también se perdiera en manos de los holandeses en 1652. Los portugueses se trasladaron entonces a Lifau, en lo que hoy en día es el enclave, y ahora viene la palabra otra vez difícil, Oecuse de Timor Oriental.
La ocupación europea, efectiva en el este de la isla, recién comenzó en 1769, cuando se fundó la ciudad de Dili, aunque el control real siguió siendo muy limitado. En 1914, el Tribunal Permanente de Arbitraje estableció una frontera definitiva entre las partes holandesa y portuguesa de la isla, que sigue siendo respectivamente la frontera internacional entre los estados de Indonesia y Timor Oriental, respectivamente. Para los portugueses, Timor Oriental siguió siendo poco más que un puesto comercial abandonado, básicamente como algo perdido ahí en la India, con una inversión mínima en infraestructura y educación hasta finales del siglo XIX. Incluso para Portugal, cuando Portugal estableció un control real sobre el interior de su colonia, la inversión siguió siendo mínima. El sándalo siguió siendo el principal cultivo de exportación y las exportaciones de café se volvieron significativas a mediados del siglo XIX. A principios del siglo XX, la economía interna vacilante impulsó a los portugueses a extraer mayor riqueza de sus colonias, lo que se encontró con la resistencia de Timor Oriental. La colonia fue vista como una carga económica durante la Gran Depresión y recibió poquísimo o ninguno apoyo o gestión de Portugal. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dili fue ocupada por los aliados en 1941 y más tarde por los japoneses a partir de 1942. El interior montañoso de la colonia se convirtió en el escenario de una campaña de guerrilla conocida como la Batalla de Timor, librada por voluntarios timorenses orientales y fuerzas aliadas contra los japoneses. La lucha mató entre 40.000 y 70.000 civiles timorenses orientales. Los japoneses finalmente expulsaron a la última fuerza australiana y aliada a principios de 1943. Sin embargo, el control portugués se reanudó después de la rendición japonesa al final de la Segunda Guerra Mundial. Portugal comenzó a invertir en la colonia en la década de 1950, financiando su educación y promoviendo las exportaciones de café. Pero la economía no mejoró sustancialmente y las mejoras de infraestructura fueron limitadas. Después de la Revolución Portuguesa de 1974, Portugal abandonó efectivamente su colonia en Timor y la guerra civil entre los partidos políticos de Timor Oriental estalló en 1975. Precisa o atene, boto tu ao forro, larango nem are. How saudade semana, be how la conhecer. Boto tu nem me ide. Olá, domi how ia realidade. How me ide, nem me ide. How a cara que
el Frente Revolucionario para un Timor Oriental Independiente, un buen nombre, Fretilin, así acortado, resistió un intento de golpe de Estado de la Unión Democrática Timorense, la UDT, en agosto de 1975 y declaró unilateralmente la independencia el 28 de noviembre de 1975. Temiendo un Estado comunista dentro del archipiélago indonesio, el ejército indonesio lanzó entonces una invasión a Timor Oriental el 7 de diciembre del mismo año. Indonesia declaró que Timor Oriental era a partir de entonces su provincia número 27, a partir del 17 de julio de 1976. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se opuso a la invasión y el estatus nominal de territorio de la ONU siguió siendo el de territorio no autónomo bajo administración portuguesa. El Fretilin resistió la invasión, inicialmente como ejército, manteniendo el territorio hasta noviembre de 1978, y luego como una resistencia guerrillera. La ocupación indonesia de Timor estuvo marcada por la violencia y la brutalidad. Un ejemplo de ello es un informe estadístico detallado preparado para la Comisión de la Recepción, la Verdad y la Reconciliación en Timor Oriental, que citó un mínimo de 102.800 muertes relacionadas con el conflicto en el periodo entre 1974 y 1999. Incluido aproximadamente 18.600 asesinatos y alrededor de 84.200 muertes adicionales por hambre y enfermedad. El número total de muertes relacionadas con el conflicto durante este periodo también es difícil de determinar debido, por supuesto, a la falta de datos. La estimación basada en datos de Portugal, Indonesia y la Iglesia Católica sugieren que en realidad podrían haber llegado a los 200.000. Y bueno, pues en esta época la represión y las restricciones contrarrestaron las mejoras de la infraestructura y los servicios de salud y educación, lo que significa que hubo poca mejora general en los niveles de vida. El crecimiento económico benefició principalmente a los inmigrantes de otras partes de Indonesia. Una enorme expansión de la educación tenía como objetivo aumentar el uso del idioma indonesio y la seguridad interna, tanto como el desarrollo. La masacre de más de 200 manifestantes en 1991 por parte del ejército indonesio fue un punto de inflexión para la causa de la independencia y aumentó la presión internacional sobre Indonesia. Tras la admisión del presidente indonesio Suharto, que recordaréis del programa de la belleza de una herida, el nuevo presidente B.J. Habibie, impulsado por una carta del primer ministro australiano John Howard, decidió celebrar un referéndum sobre la independencia. Un acuerdo patrocinado por la ONU entre Indonesia y Portugal permitió este referéndum popular supervisado por la ONU en agosto de 1999. Un voto claro a favor de la independencia fue respondido con una campaña punitiva de violencia por parte de las milicias pro integración de Timor Oriental, apoyadas por elementos del ejército indonesio. En respuesta, el gobierno indonesio permitió que una fuerza multinacional de mantenimiento de la paz, que se llama Interfet, restableciera el orden y ayudara a los refugiados y desplazados internos de Timor Oriental. El 25 de octubre de 1999, la administración de Timor Oriental fue asumida por las Naciones Unidas a través de la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental, y el despliegue de Interfet terminó en febrero de 2000 con la transferencia del mando militar a las Naciones Unidas. El 30 de agosto de 2001, los timorenses orientales votaron en su primera elección organizada por la ONU para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente. El 22 de marzo de 2002, la Asamblea Constituyente aprobó la Constitución y en mayo del mismo año, más de 205.000 refugiados ya habían regresado al país. El 20 de mayo, la Constitución de la República Democrática de Timor Oriental entró en vigor y Timor Oriental fue reconocido como independiente por la ONU. La Asamblea Constituyente pasó a llamarse Parlamento Nacional y Xanana Gusmão fue elegido como el primer presidente del país. El 22 de septiembre de este mismo año, de 2002, el país se convirtió en un Estado miembro de la ONU. En 2006, una crisis de disturbios y lucha entre facciones obligó a 155.000 personas a huir de sus hogares. Las Naciones Unidas enviaron fuerzas de seguridad para mantener el orden, y al año siguiente, Gusmão, el presidente, se negó a presentarse de nuevo a otro mandato.
Aunque hubo incidentes menores en el periodo previo a las elecciones presidenciales, el proceso fue pacífico en general y José Ramos Horta fue elegido presidente. En junio de 2007, Gusmão se presentó a las elecciones parlamentarias y se convirtió en primer ministro a la cabeza del partido CNRT, que es el Congreso Nacional para la Reconstrucción Timorense. En febrero de 2008, Ramos Horta resultó gravemente herido en un intento de asesinato, y también Gusmão, que también se enfrentó a disparos por separado, aunque él acabó ileso. Se enviaron refuerzos australianos de inmediato para ayudar a mantener el orden y en marzo de 2011 la ONU entregó el control operativo de la fuerza policial a las autoridades de Timor Oriental. Las Naciones Unidas finalizaron su misión de mantenimiento de la paz el 31 de diciembre de 2012. Diferentes saídas, serão que se falta. Diferentes saídas entre harmonia. A pena sala, mas pensa tem que minha. Até também cuidado. Sama tem que parar. Dança ou tem que linear. Ou tem que hatenear nora dove e dia trio fari how estima. Fahe domine hautane eu nem agradece agora ao rende nia makuhili depois makosenti arrepende ni tarde hala tenne tensai hala tenne nusai Rona hau halo sai das pleka mai hau latene usale larang moras tu niare o haku agnia hau sforzo tenere moras no fatin continua. Sama tem que parar. Dança ou tem que linear. Ou tem que hatenear nora dove e dia trio fari how estima. Con
Las comunidades timorenses no están estrictamente definidas por su origen étnico o grupo lingüístico. Las comunidades separadas pueden compartir etnicidad o idioma y muchas áreas muestran superposiciones e hibridación entre grupos étnicos y lingüísticos. Las relaciones familiares y la descendencia, que están interrelacionadas con la afiliación a la casa sagrada, son un indicador más importante de identidad. Cada grupo familiar generalmente se identifica solo con un idioma o dialecto. Con esta inmensa variación local en mente, existe una amplia distinción cultural e identitaria entre el este, municipios de Bacău, Lautern y Biqueque, y el oeste del país. Un producto de la historia más que de las diferencias lingüísticas y étnicas, aunque está muy vagamente asociada con los dos grupos lingüísticos. Hay una pequeña población mestiza de ascendencia mixta portuguesa y local, así como una pequeña minoría china, la mayoría de los cuales son Hakka. Muchos chinos se fueron a mediados de la década de 1970, ya que muchos fueron atacados desproporcionalmente durante la ocupación indonesia, pero un número significativo también ha regresado a Timor Oriental después del final de la ocupación indonesia. Timor Oriental tiene una pequeña comunidad de indios timorenses, específicamente de ascendencia goana, así como inmigración histórica de África y Yemen. Los miembros de estos grupos minoritarios inmigrantes han desempeñado papeles importantes en la historia de Timor Oriental. Un ejemplo es el primer Nobel de la Paz, ex primer ministro y actual presidente José Ramos Horta, y el actual primer ministro y expresidente Xanana Gusmão. Ambos son de origen mestizo portugués timorense, mientras que el ex primer ministro y secretario general del Fretilin, Mari Al-Khatiri, es de origen árabe hadrami, cuyo antepasado eran de Yemen. Probablemente reflejando estos orígenes mixtos de los diferentes grupos etnolingüísticos de la isla, las lenguas indígenas también se dividen en dos familias lingüísticas, austronesio y papú. Dependiendo de cómo los clasifiquen, hay hasta 19 lenguas indígenas, con hasta 30 dialectos diferentes. Según el Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro, hay 6 lenguas en peligro en Timor Oriental: el Adabe, el Hapu, el Kairui Midiki, el Makua, el Nahueti y el Guayma. Perdonad que pronuncie tan mal. El grupo malayo-polinesio más grande es el Tetum, principalmente alrededor de Dili y la frontera occidental. Las otras lenguas malayo-polinesias con hablantes nativos de más de 40.000 son el Mambay en las montañas centrales del sur de Dili, Baikeno en Oecuse, esta palabra se me resiste, este sitio, Oecuse, y Kemak en el interior noroeste y el Tocodede en la costa noroeste. Las principales lenguas papúes habladas son el Banak en el centro de Timor, especialmente dentro del municipio de Bobonaro, el Makasae en los municipios orientales de Baucau y Biqueque, y el Fataluku en el municipio oriental de Lautern. El censo en 2015 decía que las lenguas maternas más habladas eran el Tetum Prasa, con alrededor de un 30,6% de la población, el Mambay con un 16,6%, el Makasai con un 10%, el Tetum Terik, que tiene alrededor de un 6%, el Baikenu con un 5,87%, el Kemak con un 5,85%, el Bunak con un 5,48%, el Tocodede con un 3,97% y el Fataluku con 3,52%. Otras lenguas indígenas representan también un 10,47%, mientras que el 1,09% de la población hablaba lenguas extranjeras de forma nativa. Una lengua criolla portuguesa extinta, el portugués criollo Bidao, se hablaba también en el suburbio de Bidao, en Dili, hablado por la población mestiza portuguesa timorense, aunque se extinguió en la década de 1960. Un dialecto del criollo local de origen malayo, llamado malayo de Dili, es hablado por varios residentes en la capital. Los dos idiomas oficiales de Timor Oriental son el portugués y el tetum.
Además, el inglés y el indonesio están designados por la Constitución como idiomas de trabajo. En 2012, el 35% podía hablar, leer y escribir en portugués, lo que representa un aumento significativo respecto al menos del 5% que había en 2006, según un informe de desarrollo de las Naciones Unidas. El portugués se está recuperando, ya que ahora se ha convertido en el principal idioma de Timor y se enseña en la mayoría de las escuelas. El uso del portugués para la información gubernamental y el sistema judicial proporciona también algunas barreras de acceso para quienes no lo hablan. El tetum tampoco es entendido por todos en el país. Según el Observatorio de la Lengua Portuguesa, la tasa de alfabetización de Timor Oriental es de un 78%, en el caso del tetum, un 56% del indonesio y un 40% en portugués. Y la tasa de alfabetización primaria, aumentó del 73% en 2009 al 83% en 2012, así que a día de hoy ya tiene que estar cerca del 90%. El 50% de la población entre 14 y 24 años puede hablar y entender portugués, así que significa que estos porcentajes han crecido mucho en los últimos años. Si bien la Constitución de Timor Oriental consagra los principios de libertad de religión y separación de Iglesia con el Estado, la sección 45,1 reconoce la participación de la Iglesia Católica en el proceso de liberación nacional. Tras la independencia, el país se unió a Filipinas para convertirse en los únicos dos estados predominantemente católicos en Asia, aunque partes cercanas del este de Indonesia, como Flores, y partes de Nueva Guinea Occidental también tienen mayorías católicas. Según el censo de 2022, en Timor Oriental, el 97,6% de la población es católica. La Iglesia Católica divide Timor Oriental en 3 diócesis: la archidiócesis de Dili, la diócesis de Baucau y la diócesis de Maliana. En las zonas rurales, por supuesto, el catolicismo suele sincretizarse con las creencias animistas locales. Kata knowing how si ko ba hamarangunya mata bem how akarak o contenti honia how we hane saudade so how we hane koko hadia my bella belle how di siri hakidu Nyereo nye hasang hane sanghap Nye karo nye limang Firo nye matang hane sanghap Sada mako senti wang hira orenya ibu Nye phone nye kabaso di otanis Nye telfoni o wang hira Nye lanu toda notanis Harohang o fila vali no Buat hotu hau halo nelato Sempre hau lakon Tansa itrua la bele hau mutu Hau nyefuang ne so iha idade No foto man My bell feel like good too Oh, they how say how ya ne my be how la hare oh iha ne be no oh la con how no ita
sarga o de hangole tansa o tenki halo awane sangne no ola ko hao no ita nyere o nye hasang hane sang hao nye karo nye limang viro nye matang hane sang hao Sada mako senti wangira orenya ibu Nya fonia kabaso di otanis Nya talfoni o wangira Nya lanu toda notanis Harohang o fila fali Buat hotu hau-hau nelato Sempre haula con danza y trua la belle mutu hamnya fuane so ihai dadi no foto man bao my belle feel like tu buat tu Las numerosas culturas de Timor Oriental se derivan de las diversas oleadas de migración austronesia y melanesia que dieron lugar a la población actual, con identidades y tradiciones únicas que se desarrollaron dentro de cada pequeño reino. Las autoridades portuguesas se basaron en estructuras tradicionales, mezclando la influencia portuguesa con los sistemas políticos y sociales existentes. La presencia de la Iglesia Católica creó un punto en común entre los diversos grupos étnicos, a pesar de que la conversión local total siguió siendo limitada. La lengua portuguesa también proporcionó vínculos comunes, incluso si el impacto portugués directo fue limitado. Bajo el gobierno de Indonesia, la resistencia fortaleció los vínculos culturales con el catolicismo y la lengua portuguesa. Al mismo tiempo, la influencia cultural indonesia se difundió a través de la escuela y la administración. La preservación de las creencias tradicionales frente a los intentos indonesios de suprimirlas se vinculó a la creación de la identidad nacional del país. Esta identidad nacional solo comenzó a surgir al final del gobierno portugués y se desarrolló aún más durante el gobierno indonesio. Después de la independencia comenzó a desarrollarse una identidad cívica. Esto se expresó más claramente a través del entusiasmo por la democracia a nivel nacional y se reflejó en la política a través de un cambio de las narrativas de resistencia a las de desarrollo. La capital ha desarrollado una cultura más cosmopolita, mientras que las áreas rurales mantienen prácticas tradicionales más fuertes. La migración interna a la área urbana, especialmente Dili, crea vínculos culturales entre esta y el interior rural. Aquellos en área urbana a menudo continúan identificándose con el área rural específica, incluso aquellos con múltiples generaciones nacidas en Dili. La presencia de tantos grupos étnicos y lingüísticos significa que las prácticas culturales varían en todo el país. Estas prácticas reflejan estructuras y prácticas sociales históricas, donde se considera que los líderes políticos tenían poderes espirituales.
La ascendencia era una parte importante de las prácticas culturales y en parte significaba liderazgo. Los líderes solían tener influencia sobre el uso de la tierra y siguen desempeñando un papel informal en las disputas por la tierra y otros aspectos de las prácticas comunitarias en la actualidad. Un concepto tradicional importante es el lulik o sacralidad. Algunas ceremonias lulik siguen reflejando creencias animistas, por ejemplo mediante ceremonias de adivinación que varían en todo el país. El estatus sagrado también puede asociarse con objetos, como las banderas portuguesas que se han transmitido de generación en generación dentro de la familia. La vida comunitaria se centra en las casas sagradas, Uma Lulik, estructuras físicas que sirven como símbolo representativo e identificador para cada comunidad. El estilo arquitectónico de estas casas varía entre las diferentes partes del país, aunque tras la destrucción generalizada por parte de las fuerzas indonesias, muchas fueran reconstruidas con materiales modernos baratos. La casa como concepto se extiende más allá del objeto físico a la comunidad circundante. Existen sistemas de parentesco dentro y entre las casas. Los líderes tradicionales, que provienen de la familia históricamente importante, conservan papeles clave en la administración de justicia y la resolución de disputas a través de métodos que pueden variar entre diferentes comunidades. Estos líderes a menudo son elegidos para puestos de liderazgo oficiales, fusionando el estatus cultural e histórico con el estatus político moderno. El concepto de ser parte de una casa comunal se ha extendido en la nación y el Parlamento sirve como la Casa Sagrada Nacional. Por último, hablamos de un poco de los estilos artísticos. Los estilos artísticos varían en los distintos grupos etnolingüísticos de la isla. No obstante, están presentes motivos artísticos similares en todas partes, como por ejemplo animales, grandes patrones geométricos, etc. Algunas obras de arte se asocian tradicionalmente con géneros particulares. Por ejemplo, los textiles thais, que juegan un papel generalizado en la vida tradicional en toda la isla, son tradicionalmente tejidos a mano por mujeres. Diferentes patrones de thais se asocian con diferentes comunidades y más ampliamente con grupos lingüísticos. Los rituales tradicionalmente siguen siendo importantes, a menudo mezclados con aspectos más modernos. Una fuerte historia oral se destaca en individuos capaces de recitar larga historia o poesía, y esta historia, que se llama Lia Nain, transmite el conocimiento tradicional y es muy importante para la comunidad timorense. Y bueno, con esto llegamos al final del programa de hoy. Espero que os haya parecido interesante, que este pequeño país tan lejano os haya resultado con una historia bastante interesante y que os haya gustado conocer un poco más sobre este país. Os dejo escuchando la canción Darling Come to Me del artista Marvi. Y bueno, como siempre os digo, nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la tarde en Candil Radio y una hora más tarde en YouTube, Spotify e iVoox. Que vaya bien el resto de la semana. Bye bye. Outside my window from the house next door, rice meat, has meat, never wore before. I'm looking for ways to make it happen, 'cause every day getting close to your arms. When you look at me, make my world stuck on you. I'm lost control. From my heart, I swear it's gonna kill me softly, baby. Ojalá ausente mundo para. Ausente mundo para. Oh baby, baby imagina o fira. Ojalá ausente mundo para.
to do.